Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, les damos la bienvenida a este videochat. Mi nombre es Eduardo Prado Rivera y soy subadministrador en medios electrónicos en la Administración General de Servicio al Contribuyente. También le doy la bienvenida a mi compañera Gabriela Peralta. Hola Lalo, buenas tardes a todos. Yo soy jefe de Departamento de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos, perteneciente a la General de Servicios al Contribuyente. Muchas gracias por acompañarnos como cada jueves en estos videochat y por seguirnos a través de nuestro canal SAT MX, donde abordamos temas de su interés. Hoy vamos a hablar sobre factura electrónica y en particular sobre los errores de llenado en los CFDIs. Recuerden que al final estaremos atendiendo algunas dudas que se estén manifestando en los canales de atención. Bien, vamos a iniciar con la presentación y como les comentaba, vamos a estar revisando algunos errores de llenado, los cuales en algunas ocasiones han sido observados por algunas administraciones de recaudación y principalmente atiende a que el contribuyente al momento de estar llenando sus comprobantes pues comete algunos errores y la recomendación que les vamos a estar dando es cómo poderlos corregir. De igual forma, les recomendamos utilizar las guías de llenado para el correcto registro de los comprobantes. Hay que recordar que las guías de llenado son los criterios que tiene la autoridad para el llenado de los comprobantes. Hay que tener en cuenta que tener cantidades amparadas en los comprobantes y que no reúnan los requisitos fiscales, pues bueno, esto les puede dar como consecuencia el no acreditamiento o la no deducción de estos comprobantes. Es por eso que es importante que los campos que se tienen que estar llenando pues tengan que estar conforme a las especificaciones establecidas por el SAT. Hay que recordar que actualmente se llenan la mayoría de los campos del CFDI en base a catálogos y hay algunos catálogos que no son compatibles con otros. Entonces es muy importante tener en cuenta estas consideraciones, remitirse directamente a las guías de llenado cuando se tenga alguna duda y también pueden visitar el minisitio que fue publicado en días recientes en el portal del SAT, en donde ya viene la información un poco más desglosada, específica para el emisor, para el receptor, alguna información si quieren ser proveedores autorizados de certificación, si quieren llevar a cabo alguna denuncia o algún registro por la no emisión de los comprobantes. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. El primer error que hemos estado detectando es en el campo del lugar de la expedición. Hay que recordar que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en la fracción 1 y 3 del 29A, nos especifica que tendremos que estar ingresando el lugar de la expedición. Actualmente tenemos que estar llenando el código postal del emisor. Hemos encontrado que derivado de que en la versión 3.2, en la versión anterior de la factura electrónica, donde tenías que llenar tanto el domicilio del emisor como el del receptor, el del emisor pues muchas veces ya venía directamente en las especificaciones tecnológicas que se tenían con algún proveedor. Entonces lo único que hacía el emisor era registrar el domicilio del receptor, pero en esta versión actual, en la 3.3, lo único que tenemos que es ingresar el código postal del emisor, ¿no?
hemos estado detectando que algunos cada factura lo van cambiando y lo van cambiando porque registran el receptor, pero eso es incorrecto, tendríamos que estarlo llenando y se pueden remitir a la guía de llenado. En la página 11 tenemos la especificación de qué es lo que tienen que estar registrando y también recomendarles que en caso de que sea la factura expedida en alguna sucursal o algún establecimiento registrado en el RFC, pues ese es el código postal que tienen que estar registrando. No así el de la matriz, sino el de la sucursal. Y cuando se dé directamente en la matriz, pues bueno, entonces ahí es donde tendremos que estar registrando ese código postal. Vamos a la siguiente, por favor. Así es, Lalo, continuamos con otro error de llenado que hemos detectado, que es donde no se desglosan los impuestos en la factura electrónica. En este caso, el emisor, al estar llenando su comprobante, omite agregar el desglose de los impuestos trasladados y retenidos que en su caso le apliquen al concepto. ¿Esto en qué repercute? Al emisor, porque no está cumpliendo efectivamente con expedir los comprobantes fiscales con requisitos fiscales conforme lo establece el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Para el receptor no estaría cumpliendo con uno de los requisitos para que sean acreditables los impuestos. Esto es que el impuesto debe de constar efectivamente en los comprobantes y que se debe de incluir por separado. Recordemos que en la factura electrónica 3.3 ya los conceptos los impuestos se van a estar registrando por cada uno de los conceptos. En la factura se debe de detallar estos impuestos, tanto su base, la tasa, la cuota y el importe de ese impuesto. En la siguiente lámina vamos a estar visualizando qué información se tiene que detallar de los impuestos. Esta es la base que sirvió para el cálculo de ese impuesto, el tipo de impuesto, que en este caso sería ISR, IVA o IEPS, que esto también lo tenemos conforme a los catálogos publicados en el portal del SAT. El tipo de factor, esto es si el impuesto se calcula a través de una tasa, a través de una cuota, o si el concepto está exento de impuesto, en el caso de IVA. Así también se debe de especificar el valor de la tasa o de la cuota que corresponda a ese impuesto y el importe correspondiente de ese impuesto que se está registrando. Este sería el detalle de cómo se estarían registrando los impuestos en una factura electrónica. También aquí sí es importante precisar que en el caso de conceptos que estén exentos de IVA, así también se tiene que registrar esa información. En este caso, los conceptos exentos se van a registrar la base para el cálculo o la base de esa operación, el tipo de impuesto que sería IVA, el tipo factor exento y se van a omitir los atributos de tasa o cuota y importe, dado que ese concepto está exento de impuesto, pues no le aplicaría registrar esta información. Se pueden apoyar de la guía de llenado del comprobante 3.3 en las páginas 21 a 25, donde se están indicando qué información se tiene que registrar en cada uno de estos campos y en qué supuesto se tendría que estar llenando los datos de los impuestos. Para tenerlo un poquito más claro, en la siguiente lámina tenemos un ejemplo de cómo se registran los impuestos. Aquí tenemos un caso de una operación que incluye la venta de una impresora y de un cartucho de tinta. Para efectos de llenar el comprobante, se tiene que registrar por cada uno de los productos que se está vendiendo un concepto y en cada concepto se tiene que estar detallando los impuestos que le aplican. En la pantalla visualizamos que tanto la impresora como el cartucho se están registrando por separado y en cada uno se van a estar llenando los impuestos que le corresponden. Vemos que en nuestro ejemplo pues tenemos la base, que es el valor de esa operación, cuál sería su precio, que son 7,600. El impuesto para este ejemplo sería IVA con la clave 002 que le corresponde. El tipo factor, aquí este impuesto se determina a través de una tasa, que es la tasa del 16%, como vemos en el campo tasa o cuota, y el importe que resulta de ese impuesto, que es de multiplicar la base por la tasa, que para nuestro ejemplo son 1,216 para el caso de la impresora. Ese mismo ejercicio se tendría que hacer para cada uno de los conceptos que se estén registrando en el comprobante.
Como vemos en la pantalla, así se hizo tanto para la impresora como para el cartucho. Adicionalmente de que se registre el detalle de los impuestos a cada uno de los conceptos, se incluye el total de todos los impuestos que ampara este comprobante. En la factura electrónica también hay campos para indicar el total de cada uno de los impuestos, tanto trasladados como retenidos, y también se incluye el desglose del tipo de impuesto y la tasa de ese impuesto. Entonces, adicional de que se registra por cada uno de los conceptos, también al finalizar tenemos un resumen de todos los impuestos que le aplican a ese comprobante fiscal. También en la siguiente lámina tenemos un ejemplo de cómo se registraría un concepto que está exento de impuesto. Ya mencionábamos que en estos casos también es necesario que se informe en el comprobante que ese concepto no le aplica ningún impuesto dado que esté exento conforme a la ley del IVA. En este caso únicamente se va a registrar la base, el tipo de impuesto y el tipo factor. La base sería el valor de esa operación o de ese concepto que se está facturando. El tipo de impuesto se tiene que indicar que corresponde a IVA y el tipo factor que es exento. En nuestro ejemplo tenemos una factura donde se está indicando que corresponde a honorarios médicos, que conforme a la ley del IVA esta operación está exenta y así se tiene que informar en el comprobante fiscal. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva en donde vamos a ver otro de las inconsistencias que hemos estado detectando, y es no especificar la actividad, el producto o el servicio que se está comercializando. Y aquí hay que recordar que hubo un periodo de transición, un periodo de gracia que se tuvo al momento de que inició la factura electrónica, derivado de que anteriormente no existían los catálogos, en particular para este de productos y servicios, en el cual en esta transición pues no se consideraba una infracción el registro de una clave errónea, ¿no? Se permitía hasta cierto punto derivado de esta transición, pero muchos contribuyentes utilizan esta clave genérica, no existe en el catálogo 010101, así está especificada, y la utilizan para todos, para todos sus productos, a pesar de que sí existen clasificaciones específicas o especificaciones globales para sus productos. Hay que recordar que puedes estar especificándolo hasta el nivel de clase. Esto a pesar, además de que es una obligación, de acuerdo al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en su fracción quinta, en donde te especifica que tienes que registrar hasta la clase de los productos que se van a estar comercializando en la factura, ya sea el servicio o el producto. Les recomendamos utilizar pues, nuestras herramientas. En el portal del SAT tenemos una herramienta, un buscador en el cual pues, tú vas a estar ingresando si es un producto, si es un servicio, te va a estar clasificando todas estas claves del catálogo de productos y servicios. Si se dedica específicamente a alguna cosa o a otra, entonces te va a estar buscando todas las claves para que tú puedas estarla clasificando y utilizando en tu factura. También tenemos sugerencias publicadas en el portal del SAT, así como también pueden estar contactando a nuestros compañeros de redes sociales, de Marca SAT en el chat o en el teléfono para que les ayuden a buscar la más conveniente para sus productos. Recordar que la 01010101 solo se utiliza en la emisión de la factura global que ampara las operaciones con el público en general, porque ahí no es necesario especificar cada uno de los productos, sino ahí se especifican por tickets, por las compras en general, y es ahí donde se utiliza. Entonces, sí les recomendamos no utilizar esta clave, sino estar utilizando la que más se asemeje a sus productos. Si comercializan ciertos productos y los adquieren para posteriormente llevar a cabo su venta, pues bueno, pueden utilizar la que ya clasificó el proveedor. Y si su giro es industrializarlo o convertirlo en algún otro producto, utilizarlo, la materia prima para después transformarla, ahí pues bueno, les recomendamos el estar buscando en este catálogo cuál es la que más se asemeje. Si no encuentran la más específica, la que más se le parezca, y utilizar esa en la factura electrónica. Entonces ahí está una recomendación derivada de ciertas inconsistencias que hemos detectado.
Vamos a la siguiente lámina, en donde está este par de catálogos que son muy parecidos, el método y la forma de pago. El método de pago, en su catálogo solo hay dos: PPD, que es pago en parcialidades o diferidos, o PUE, que es pago en una sola exhibición. Entonces, si seleccionamos, vamos a ver el primer ejemplo del PPD. Aquí en la misma diapositiva estamos identificando que es un pago en parcialidades o diferido, y seleccionan transferencia. Aquí ya estamos indicando una acción que no se ha llevado a cabo, que estamos poniendo la transferencia porque el proveedor siempre nos pagan transferencia, porque de lo contrario no nos acepta la factura, entonces lo estamos llenando de forma incorrecta y ya estamos tomando en cuenta un acto que no se ha realizado. Entonces, cuando utilicemos el PPD, es un pago en parcialidades o diferido, todavía no me pagan porque es en parcialidades o diferido, entonces ahí tendré que utilizar el 99 por definir. Ya cuando lleve a cabo el pago correspondiente, entonces ya especificaré que fue por transferencia o que fue en efectivo en una siguiente factura, que es el recibo de pagos. Sin embargo, en esta primera factura, lo correspondiente, lo correcto es que sea en PPD y en 99 por definir. En el siguiente supuesto, aquí en esta misma lámina, vamos a identificar el pago en una sola exhibición. Ahí sí, ahí ya me estás pagando. Ahí lo incorrecto sería que si me estás pagando yo te ponga por definir, porque no lo conozco. Cuando efectivamente ya estoy diciendo que si ya me lo pagaste, entonces si ya me lo pagaste, tengo que seleccionar una clave de forma de pago que puede ser desde efectivo, tarjeta de débito, de crédito, transferencia. Ahí ya lo puedo estar utilizando porque ya se dio el momento, y ahí es donde sí se debe de estar utilizando. También recordarles que tenemos un par de preguntas frecuentes en el portal del SAT, en el cual están especificando esta misma lámina, pero en un par de preguntas, en la cual pues les pueden apoyar para que en caso de que sus mismos clientes no lo quieran ver de esa forma, mostrarles la publicación en el portal del SAT, en el cual pues son los criterios que ha establecido la autoridad, y esto es principalmente también para que al momento de que se lleve a cabo una búsqueda de información no se identifique actividades como ya pagadas cuando realmente no han sido así. Entonces ese también es un tip que tenemos en esta presentación. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, continuando, tenemos otro error también muy frecuente, que es no incorporar algún complemento a la factura cuando se está obligado a ello. En este caso, el emisor, posiblemente por desconocimiento, no incorpora ciertos complementos a la factura cuando sí está obligado conforme a reglas de resolución miscelánea. Aquí recordemos que el complemento es un elemento que se integra al comprobante fiscal y que su función principal es adicionar esa información registrada en el comprobante. Cada uno de los complementos va dirigido a ciertos sectores o a ciertas actividades, y lo que hace es complementar toda la información que ya se registró de manera general. Cada uno de los complementos están regulados en reglas de resolución miscelánea, y en ellas se indica en qué casos es obligatorio estar incorporando cierto complemento a un comprobante. Un ejemplo muy claro es el complemento de nómina, que recordemos que toda la información de la nómina, de las percepciones o deducciones que se le hagan al trabajador, está contenida dentro del complemento de nómina y no así en la base general de la factura. Entonces aquí sí es muy importante que el emisor y que cada uno de los contribuyentes chequen si están obligados dentro de su operación o dentro de su giro a estar incorporando algún complemento en las facturas que emita. El emisor deberá de integrar el complemento correspondiente a esa operación y atendiendo a lo que digan las reglas de resolución miscelánea. Como ejemplos tenemos el complemento de donatarias autorizadas. Este es obligatorio que lo incluyan las donatarias autorizadas cuando emitan una factura por concepto de donativos recibidos. En este caso, estas donatarias tienen que estar integrando ese complemento a la factura electrónica. Con ello se va a estar reportando a la autoridad que efectivamente corresponde a un donativo. Ahí se va a estar indicando la fecha en la que se autorizó esa donataria
y el folio del oficio donde efectivamente se le autorizó. Para efectos del receptor, pues con ello va a tener comprobante que acredite ese donativo y que en su caso lo puede utilizar como alguna deducción personal. Otro ejemplo es el complemento de aerolíneas. Este complemento lo tienen que utilizar los contribuyentes que presten servicios de transporte aéreo de personas o de bienes, nacional o internacional, y lo tienen que integrar a la factura que emitan por esos servicios de transportación. En este complemento se va a estar indicando los otros cargos y los otros impuestos que en su caso se le estén cobrando a esa persona por este concepto de transportación. La información de los complementos de factura electrónica también la tenemos publicada en el portal del SAT, en la sección de factura electrónica, y hay un apartado que indica los complementos que aplican a la factura electrónica. En este portal indicamos el listado de cada uno de los complementos y también estamos indicando en qué operaciones aplica. Tenemos publicada la documentación técnica de cómo se tiene que integrar este complemento y algunas preguntas frecuentes sobre la operación de estos complementos. También les comentamos que conforme a resolución miscelánea fiscal, un complemento es aplicable transcurridos 30 días naturales después de que se publique en el portal, o si existe alguna otra disposición que regule una fecha diferente de inicio de vigencia, así se tendría que seguir, y si no, serían los 30 días siguientes después de que se publique en el portal del SAT. Entonces sí es recomendable que revisen si llevan a cabo operaciones de las cuales les aplique estar integrando alguno de los complementos que tenemos publicados. Sí, es muy importante el que utilicen estos complementos, derivado de que, como ya lo mencionó Gaby, existe información en la cual no encuadra en el esquema de la factura electrónica. Entonces, derivado de eso, se implementaron ciertos complementos para poner esa información, porque aunque la información se ingrese en la factura de alguna forma a la fuerza, porque lo metemos ya sea en la descripción, en el campo que nos permita capturarlo, no es lo correcto, porque hay campos específicos en los complementos que adicionalmente le van a permitir al receptor de la factura la utilización de ese comprobante. De lo contrario, pues no son leídos esos comprobantes, ya sea en una declaración anual, por un donativo o por el pago de colegiaturas, y entonces ahí ya perjudican directamente a sus clientes, ¿no? Entonces es importante que consideren esta información. Vamos a la siguiente. Este se relaciona un poquito con hace un par de diapositivas en donde mencionábamos el método y la forma de pago. Ahí considerábamos que la forma de pago, cuando es en parcialidades, no la tienes que ingresar, tienes que poner 99, porque posteriormente, cuando hagas una factura, el complemento de pagos, ahí es donde la vas a estar ingresando. Pero hemos identificado que hay comprobantes de recibos de pagos en los cuales pues es imposible identificar estas facturas que se pagan porque no las relacionan. Las facturas en el complemento de pagos, cuando haces tu registro de este pago, tienes que poner cuándo se te pagó, qué cantidad fue la que se pagó, pero también tienes que relacionar qué factura te están pagando para poder de alguna forma sumarle la forma a una factura inicial en la cual venía sin forma de pago. Entonces aquí en el recibo de pagos es donde se tendría que estar ingresando. De lo contrario, pues no se cumpliría con los requisitos fiscales en la expedición de este comprobante. El receptor no va a poder deducir a pesar de que ya haya hecho el pago. Entonces ahí no va a poder ni deducir ni acreditar los impuestos correspondientes. Lo que tengo que hacer es, cuando estoy llenando a cabo mi recibo de pago, identificar el documento relacionado, es decir, la factura que dio origen a esa deuda es la que tengo que estar ingresando, y puedo relacionar una o varias facturas. Si en un pago me hicieron la liquidación de varias facturas, yo puedo relacionar una por una qué parte del pago total le correspondió a cada una de mis facturas. También tenemos una guía de llenado. Aquí sí es importante mencionar, son varias guías de llenado. Hay una específica para el complemento de pagos, y ahí en las páginas 27 a 31 pueden estar revisando información
correspondiente a este error que hemos estado detectando. En la siguiente lámina, aquí vamos a estar identificando que también dentro del recibo de pago, sí relaciono el comprobante, pero miren, tienes que estar también ingresando tanto si fue por parcialidades, cuánto fue el monto anterior, cuánto es lo que te está pagando, si te está quedando a deber. Entonces todo eso se ingresa a nivel del complemento. Hemos encontrado facturas de pago sin complemento de pago, ¿no? Pareciera que no se pudiera dar, pero sí hemos identificado algunas en las cuales pues están dando, no es lo correcto, y como lo mencionaba en la diapositiva anterior, están afectando directamente a sus clientes porque ese complemento de pago no cumple con las especificaciones fiscales, y entonces no sería deducible, no va a poder acreditar sus ya sea el IVA o el IEPS que haya pagado, y todo por un requisito de forma que se puede estar evitando. ¿Cuál es la corrección? Si ya lo expedí de esa forma, pues tengo que cancelar ese comprobante, emitirlo de forma correcta, para que pues bueno, no esté afectando al receptor. Ahí también de la 27 a la 31 traemos especificaciones en nuestra guía de llenado. Les recomendamos echarle un ojo, revisarla, y una vez que se haya llevado a cabo la factura, que ya se haya timbrado, tenemos una representación impresa en la cual pueden estar identificando si la información que capturaron fue correcta, para pues, evitar que el contribuyente receptor el día de mañana pues les esté de alguna forma reclamando una mala elaboración del comprobante. Vamos a la siguiente. Sí, continuaremos revisando algunos errores de llenado enfocados al comprobante de nómina. Este tema sí es muy importante porque repercute en las declaraciones anuales de sueldos y salarios que presentan los contribuyentes, así también en información que reporte el patrón y que da cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Estos errores han ocasionado que algunos contribuyentes reciban cartas de invitación donde se les indica que su información reportada a través de este CFDI presenta inconsistencias. Entonces, ese trabajo se ha hecho a efecto de que antes de que se tenga la obligación de presentar las declaraciones anuales de asalariados se cuente con información correcta y que el contribuyente pueda presentar sin ningún contratiempo su declaración anual y en su caso obtener más rápido la devolución de saldos a favor. Entonces les vamos a presentar esta serie de errores que hemos detectado al momento de llenar este comprobante, a efecto de que también revisen si en su información están presentando este error y lo puedan corregir, o en su caso también de manera preventiva, antes de emitir los comprobantes, pues se cercioren de que estén registrando la información correctamente. El primer caso que tenemos son facturas de nómina duplicadas. Esto es que existen dentro del SAT facturas de nómina con el mismo periodo de pago al mismo receptor y con los mismos importes. En este caso lo que se presume es que se duplicó la emisión del comprobante. Posiblemente dentro de los sistemas se mandó varias veces a timbrar la nómina y pues no se han dado cuenta de que se mandó de forma duplicada el timbrado de estos comprobantes. Esto ocasiona que al trabajador se le atribuyan más ingresos de los que efectivamente recibió, y por parte del patrón que esté reportando un ISR retenido menor al que efectivamente esté enterando. Esto también ocasiona que existan diferencias entre lo declarado y lo emitido a través de comprobantes de nómina y que les puedan estar enviando alguna carta de invitación. Aquí lo que tendrían que hacer es, como patrón, también se tiene publicado un servicio que es un visor de nómina, en el cual pueden estar ingresando a revisar qué información de CFDI de nómina tiene el SAT para cada uno de los ejercicios fiscales. Ahí se va a estar indicando por trabajador todos los comprobantes que se tienen considerados y también los folios fiscales, efecto de que se revise si la información que tiene el SAT es la que coincide con la que efectivamente se tienen en sus registros. Este visor de nómina está enfocado
uno para el patrón y otro visor de nómina también enfocado para el trabajador, para que éste esté revisando los comprobantes de nómina que se tienen registrados y que están a su nombre, también para que pueda estar conciliando antes de presentar su declaración anual. Otro servicio que tenemos publicado es el servicio de consulta de factura electrónica, también está publicada en el portal del SAT, y ambos servicios son para que consulten las facturas de nómina que estén registradas en el SAT. En estos dos servicios la autenticación es con la firma electrónica o con la contraseña, y tanto el patrón como el trabajador pueden estar ingresando para estar cotejando la información y de que revisen que sea información única y que no haya comprobantes fiscales duplicados. Así también, si existe algún error en los comprobantes, pueden estar ingresando estos servicios a efecto de que antes de que se presente la declaración anual, se puede estar corrigiendo esta información del CFDI de nómina. En la siguiente lámina veremos otro error muy común en el llenado de comprobante de nómina, que es la incorrecta clasificación de percepciones como grabadas o exentas. Esto quiere decir que hemos encontrado que percepciones que son claramente grabadas conforme a la ley de ISR se clasifican como una percepción exenta o viceversa. Esto ocasiona que al contribuyente trabajador, al momento de cargar su información para la declaración anual, se esté clasificando las percepciones de forma incorrecta y que por ende se le estén atribuyendo ingresos que no corresponden, y también cambiaría la forma en que se le calcule el impuesto. Para estos efectos, el patrón deberá verificar la correcta clasificación de las percepciones. En caso de que detecten algún error en la clasificación y en el llenado, pues deberán de corregirlo, cancelando y reexpidiendo nuevamente el CFDI ya con los datos correctos. Dentro de la guía de llenado de nómina, en su apéndice 6, tenemos una matriz de cómo se tendrían que estar clasificando cada una de las percepciones atendiendo al tipo de régimen en el que se tiene contratado al trabajador. Esto es, si está contratado bajo sueldos y salarios, se incluyen las percepciones que le aplican únicamente a este régimen. Así también se indica si es grabada o exenta, y en el caso de exentos, cuál es el límite permitido para incorporar ese concepto como exento. Entonces aquí la recomendación, si es que consulten la guía de llenado de nómina, en específico este apéndice 6, que les va a servir de guía para clasificar correctamente esas percepciones. Está incluido dentro de las páginas 45 a la 48, donde se va a estar indicando cómo se tienen que registrar tanto percepciones, deducciones y otros pagos, y toda la información que se está llenando dentro de este comprobante. Y sí es muy importante que, aunque ellos lo clasifiquen como exento y que así lo reflejen en el recibo de nómina, el SAT no lo va a considerar así. De acuerdo al apéndice que menciona Gaby, es el apéndice 6, ahí te dice, esta clave va a ser completamente grabada, no importa que así lo esté registrando el contribuyente. Entonces, sí es importante que lo consideren, porque como también lo mencionó Gaby, pueden estar afectando a los trabajadores, y en la declaración anual pues van a llevarse una sorpresa que tengan que estar cancelando las nóminas de todo el año para corregirlas, ¿no? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. También vamos a identificar dentro del comprobante de nómina una clasificación incorrecta en la cual los registran de acuerdo al CFDI de nómina como un régimen de asimilados a salarios, pero se les calcula tanto ingresos exentos como subsidio para el empleo. Entonces, al menos estos dos campos son exclusivos de sueldos y salarios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo? Pues corrigiéndolo. ¿Cómo se corrige? Es cancelando el CFDI, reexpidiendo uno con los datos correctos, y los datos correctos, al momento de que lo reexpida, lo que tengo que hacer es verificar cuál es la correcta clasificación de las percepciones, si lo correcto es que sea asimilados a salario o si es salarios. Si es asimilados a salario, no le tengo que calcular ingresos exentos, ni le tengo que
está registrando un subsidio para el empleo. Si sí es salarios, y le tengo que calcular este par de ingresos, tanto exento como el subsidio para el empleo, entonces reclasifico y ya no le pongo como asimilado salario, sino como un salario, un sueldos y salarios. Y también, pues bueno, ahí tengo que estar revisando, si ya consideré que sueldos y salarios, cuáles son los montos exentos que le debe de estar correspondiendo de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, porque de lo contrario pues también estaría ingresando información de forma incorrecta. Está revisando el subsidio para el empleo, toda vez que tenemos ahí algunas tablas en las cuales solo les corresponde algún monto. Vamos a la siguiente, que estamos ahí identificando facturas de nómina con un régimen de contratación diferente. Hay que recordar también que el recibo de nómina atiende a disposiciones fiscales y a disposiciones laborales. Entonces hay algunos campos que, si bien fiscalmente no pueden impactar el cálculo de los impuestos, sí son necesarios o están atendiendo a disposiciones laborales, entonces sí tendríamos que estarlos ingresando. Al momento de que no tenemos algún campo, entonces puedo poner algún régimen para que no lo registre, pero eso no sería lo correcto. Lo correcto es que, de acuerdo al régimen de contratación que yo lo esté ingresando en el recibo de nómina, se me van a habilitar otros campos, ¿no? Los famosos campos condicionales, porque están condicionados a que yo ingrese algún tipo de régimen para que los ingrese. Si yo le cambio, puede ser que se me deshabiliten y ya puedo terminar con el recibo, pero eso no sería lo correcto, como lo hemos estado mencionando. Si pongo mi régimen, entonces tengo que estar ingresando ciertas cuestiones laborales, desde condiciones como el salario diario integrado, ¿no? Algunas cuestiones que afectan más a cuestiones laborales o de seguridad social, que no impactan tanto en lo fiscal. Sin embargo, si eso es lo correcto, si el régimen de contratación es el correcto, pues tendré que ingresar todos los campos correspondientes y ver la clasificación correcta, ¿no? Es lo que les recomendamos, que estén identificando cuáles son lo correcto para la empresa. Si tú nada más te dedicas a la nómina, pues es importante que tengas relación con las diferentes áreas que intervienen en la empresa para identificar cómo fue contratado, si está registrado, ¿no? Que debe estar registrado ante la seguridad social, tener los datos exclusivos de su incorporación para que se vean reflejados en el comprobante de nómina, ¿no? Y si identificamos que hay campos que están incorrectos, pues aquí sí la recomendación es cancelarlos y reexpedirlos de forma correcta. Tenemos información en la guía de llenado en las páginas 48 y 49, porque hay unas validaciones que sí es importante que las revisemos. Si yo pongo un campo, tengo que poner otros. Así es como está registrada esta guía de nómina, y sí es importante que los consideremos. De lo contrario, pues también vamos a estar llevando a cabo recibos de forma incorrecta y que pueden ser observables por diferentes autoridades, tanto fiscales como laborales. Vamos a la siguiente, por favor. Así es, otro error que hemos detectado son facturas de nómina que contienen descuentos clasificados con la clave de otros, que es la 004, u otra clave que no disminuye las percepciones. Esto quiere decir que hay casos donde el contribuyente requiere estar corrigiendo información que anteriormente se reportó de forma errónea, o percepciones que se reportaron en exceso cuando efectivamente no se le pagó esa cantidad al trabajador. Como ejemplo, posiblemente en alguna nómina se reportó un sueldo del trabajador de 1,000 pesos, pero efectivamente se le pagaron 800. En este caso, se puede hacer la corrección cancelando el comprobante y emitiéndolo nuevamente con los datos correctos, o bien en el siguiente CFDI de nómina, disminuir esa percepción reportada en exceso con claves de tipo deducción. Aquí lo que hemos detectado es que utilizan esta clave de otros, la cual no disminuye efectivamente a esa percepción, lo que ocasiona que el contribuyente trabajador tenga más ingresos o más percepciones de las que efectivamente le corresponden.
En este caso, se tienen que utilizar las claves de tipo deducción enfocadas exclusivamente a disminuir esas percepciones en exceso, que son las claves denominadas de tipo ajuste y que son el espejo de las percepciones que tenemos registradas dentro del catálogo. Aquí lo que tiene que hacer el patrón es analizar la naturaleza del descuento y determinar si ese descuento es para disminuir alguna percepción o es un descuento diferente a ese concepto. La corrección pues debe de ir en ese sentido, de que sí ubiquen correctamente la clave que le corresponda a la percepción que requieren disminuir y que esa sea la que efectivamente lo utilice. Dentro de ese apéndice 6 que ya mencionábamos, de la guía de llenado de nómina, también se especifican las claves de nómina, de otros pagos y de tipo de deducción que la autoridad va a estar considerando al momento de la carga de las declaraciones anuales. Entonces sí es importante que verifiquen esas claves de tipo de deducción y si las van a requerir para disminuir alguna percepción reportada en exceso, pues que sí ubiquen la que corresponda, si es una percepción grabada o una percepción exenta. Porque si utilizan esta clave de 004 otros para querer disminuir una percepción en exceso, no se va a estar disminuyendo al momento de presentar la declaración anual y por ende pues al contribuyente va a tener más ingresos de los que efectivamente percibió. Pasando a la siguiente lámina, tenemos otro error que son facturas de nómina con montos de ISR retenido de las quincenas o periodos de pago con la clave incorrecta de ISR del año anterior, que es la del ajuste anual. Esta incorrecta clasificación ocasiona una afectación a los ingresos del trabajador y también al ISR retenido, ya que no se estaría considerando la retención correspondiente a ese ejercicio. Aquí la recomendación y lo que tendrían que hacer es clasificar el ISR retenido del periodo de pago con la clave correspondiente, que es la clave de tipo deducción 002 ISR. Esta clave nos va a indicar que esa retención corresponde a ese periodo de pago y a ese ejercicio. En cambio, la clave 101, que es ISR retenido del ejercicio anterior, únicamente se utiliza para retenciones que se tengan que hacer al trabajador derivadas del cálculo anual. Esta clave nos va a indicar que esa retención corresponde al ejercicio anterior y no propiamente al ejercicio que se está reportando en la fecha de pago. Entonces aquí sí es importante que consideren estas claves que dependiendo de qué retención estén haciendo, utilicen la clave correcta, porque esa información es la que se va a estar considerando en la declaración anual y también en las revisiones que se hagan del entero de los impuestos correspondientes. Entonces aquí, si tienen alguna inconsistencia, deberán de cancelar los comprobantes y reexpedirlos nuevamente. La forma de cómo deban de estar registrando esta retención de impuestos está especificado en la guía de llenado de nómina en la página 58 que pueden estar consultando para verificar cómo efectivamente se tiene que estar registrando la retención de impuestos. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, que esto tiene que ver con el subsidio causado. Una vez que se liberó la versión 1.2 del recibo de nómina, se identificaba que si el subsidio era mayor, registrabas el subsidio. Si el impuesto sobre la renta era mayor, solo registrabas el impuesto sobre la renta, no registrabas uno u otro. Sin embargo, el 31 de agosto del 2018 se liberó la guía de llenado del recibo de nómina, una actualización a esta guía de llenado en el cual se puso el apéndice 5, que es el registro del subsidio, en el cual te dice que hagas un comparativo, o sea, como normalmente se hace el cálculo, se hace el comparativo. Si el impuesto es mayor y no juega nada de subsidio, se registra el impuesto. O al revés, si el subsidio es mayor y no hay nada de impuesto sobre la renta, se registra el subsidio. Sin embargo, cuando juegan estos dos conceptos y se tienen que estar restando, cuando es uno mayor es el que se tiene que estar registrando. Pero
También necesitamos el dato del comparativo. Eso quiere decir que si tenemos un subsidio que es menor, que no se tuvo que ver reflejado dentro del comprobante como una cantidad a sumar, no importa, también se tiene que estar registrando, y esto es básicamente lo que dice el apéndice 5, en el cual te especifica que pongas la cantidad .01 para que se te habiliten otros campos en donde nos pongas cuál fue la clave del subsidio y qué cantidad fue la que se estuvo ingresando. Es importante que consideren esta información. Vamos a ver un ejemplo para poner números y que se pueda estar viendo de forma más didáctica esto que les acabo de mencionar. Aquí está el registro del subsidio para el empleo. Cuando el subsidio fue mayor, ahí ya lo registramos en el importe correspondiente, la clave 39 del complemento de nómina con 225.76. Así es como se tendría que estar viendo reflejado. Y el subsidio causado propiamente fue el de 359.84. Sin embargo, el pago fue el de los 225 y el subsidio fue el de 359. Cuando tenemos una diferencia y que el subsidio también se tiene que ver reflejado porque fue menor y disminuyó al impuesto sobre la renta, entonces ahí en donde van los 225 es donde pondríamos el .01 para que se me habiliten los otros campos. Si pongo 0, los otros campos no se me habilitan. Si no se me habilitan, no voy a poder capturar nada. Entonces es por eso que pongo el 01. Los demás campos se convierten en informativos, no van a estar jugando para el cálculo del impuesto porque ya lo vi reflejado en esta variable que tuve, en este comparativo. Entonces así es como se tendría que estar reflejando. Es lo que especifica el apéndice 5 del subsidio causado, y es ahí donde los tendríamos que estar agregando. Sí es importante que toda la información se vea reflejada en el complemento de nómina. De lo contrario, pues no va a ser leída por el SAT y puede afectar el cálculo del trabajador. Vamos a pasar con el siguiente error, que es la incorrecta clasificación del subsidio. ¿Qué puedes comentar al respecto, Gaby? Claro que sí, Lalo. Siguiendo con el tema del subsidio para el empleo, tenemos casos donde se realiza una clasificación incorrecta de este subsidio para el empleo y se registra dentro del apartado de percepciones. En este caso, como ya lo comentaba Lalo, el subsidio para el empleo se registra dentro del apartado de otros pagos y con la clave 002. Este dato sí es muy importante que se esté reportando en el CFDI y que se reporte con la clave correspondiente, ya que al momento de estar recibiendo el CFDI de nómina, que se haya reportado el subsidio dentro del apartado de percepciones, no se va a contar con ese dato del subsidio que efectivamente le correspondió al trabajador, y su declaración anual no va a contar con esa información y por lo tanto no va a poder aplicar ese subsidio. Tendría que remitirse con el patrón a decirle que tenga que corregir esos comprobantes de nómina, o en su caso presentar aclaraciones, lo que va a hacer que se retrase la presentación de la declaración y en su caso la devolución de su saldo a favor. Aquí lo que tendrían que checar si es que en todos los casos donde se esté reportando el subsidio para el empleo se clasifique de forma correcta dentro del apartado otros pagos con la clave 002. Esto está contenido en la guía de llenado de nómina de las páginas 60 a 67, donde indicamos el procedimiento y los campos que se tienen que estar utilizando. De igual forma, si ustedes detectan que están clasificando de forma incorrecta el subsidio para el empleo, sí es necesario que corrijan esa inconsistencia, que cancelen los comprobantes y los respidan nuevamente. Pasando a la siguiente lámina, también enfocada a un error del registro del subsidio causado, hemos encontrado facturas de nómina con montos mayores a los establecidos en las disposiciones fiscales y que se está reportando dentro del atributo subsidio causado. Ya lo mencionaba Lalo, que como un dato informativo se tiene que estar reportando el subsidio causado conforme a las tablas. Hemos detectado comprobantes con subsidios causados mayores a lo que establece la tabla del subsidio para el empleo. En la pantalla visualizamos que el monto máximo que corresponde de subsidio para el empleo sería
407.02. También en la misma lámina visualizamos un ejemplo de un comprobante que tiene un subsidio causado de más de 32,000 pesos. Aquí claramente sí se ve una inconsistencia, un error al llenar este dato, dado que este importe sobrepasa los límites establecidos en las disposiciones fiscales. Entonces sí es muy importante que cuiden este dato de subsidio causado, porque es un dato informativo y es un dato que se va a estar utilizando para la precarga de las declaraciones anuales. Y también en su caso para checar que efectivamente el patrón haya cumplido con entregar correctamente el subsidio para el empleo y que corresponda a las disposiciones fiscales. Es correcto, y básicamente en la siguiente lámina tiene que ver con esto, donde se han considerado montos mayores, muy mayores, como lo vimos en el ejemplo de Gaby, en el cual pues arriba de 32,000 pesos de subsidio. Puede ser que se hayan equivocado en la clave que van a ingresar, sin embargo pues es ahí donde entra la labor de las personas que llevan a cabo la nómina, de estarlo revisando, de identificarlo, porque eso pues sin duda alguna va a tener una complicación para el contribuyente el día que presente la declaración anual, ¿no? Afecta directamente al trabajador, le va a dar un saldo a favor que no es lo correcto, y aunque lo solicite y lo quiera aclarar, pues al momento de que identifiquemos los comprobantes se le va a hacer mención de eso y lo van a tener que cancelar, volver a reexpedir, y obviamente la cantidad que tiene como saldo a favor pues va a ser diferente. Entonces pues ahí les recomendamos estar revisando también la guía de llenado de nómina. También tenemos una guía para nómina en las páginas 66 y 67 se ve este campo. Básicamente cuando tengan un error o alguna duda básicamente sobre qué es lo que tendría que estar revisando, les pedimos que se remitan a las guías de llenado de nómina o de pagos o del anexo 20 o de la factura global. Tenemos varias guías. Ahí tenemos campo por campo qué es lo que se tiene que estar registrando con un lenguaje más ciudadano, adicional de que tenemos los estándares técnicos que están publicados también en el portal del SAT. Estas guías de llenado tienen un lenguaje más ciudadano, más de orientación, para que el contribuyente emisor pueda estar leyendo los criterios que tuvo la autoridad al momento de que está pidiendo ciertos campos. Entonces, hasta aquí la presentación. Les recomendamos que visiten nuestros portales, nuestros canales de atención en el Marcasat, en las diferentes redes sociales. Nos ubican como SAT MX, salvo Facebook, que está como SAT México. En el Marcasat, el teléfono el 627-22-728, y también tenemos desde Estados Unidos y Canadá. Adicional de que también está el chat 1 a 1 con diferentes temas en los cuales pueden estar solicitando la orientación. Ahora sí pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Por errores simples solo se pagaría una multa y serían deducibles dichos comprobantes. Bueno, aquí si se expiden comprobantes fiscales que no reúnen los requisitos fiscales, sí pueden ser susceptibles de alguna revisión y en su caso de alguna sanción por parte de la autoridad. Para que sean deducibles dichas erogaciones, uno de los requisitos es contar con el comprobante fiscal y que éste reúna los requisitos, adicional a todos los requisitos que también se establece en la ley de ISR para las deducciones autorizadas. Entonces es por ello que sí les manifestamos todos estos errores que hemos detectado y las recomendaciones para que en su caso ajusten la emisión de sus comprobantes de nómina y no sean acreedores a alguna revisión y en su caso a la imposición de alguna multa. Dice, ¿el recibo de nómina que se genera en el portal del SAT en mis cuentas es 100% válido? Es correcto. Todos los comprobantes fiscales digitales por internet, ya sean emitidos desde el portal de mis cuentas, la aplicación gratuita del SAT o a través de algún proveedor, las características es que tiene que contar con un folio fiscal
y que sean comprobables a través del portal. Si tienes ese folio fiscal y puedes estar revisando ese comprobante que existe dentro del portal del SAT y te da la especificación de que es vigente, ¿no? Porque puede estar expedido pero cancelado, esos pues no juegan, que es vigente y que te dé las especificaciones y que sea comprobable a través del portal del SAT, es un comprobante 100% válido. Si en el catálogo no está la actividad que yo realizo, ¿qué debo poner? Si se refiere al catálogo de productos o servicios, lo importante aquí es registrar una clave que se asemeje o se acerque más a su actividad. No es necesario que tenga que tener alguna clave específica y que así tal cual venga la descripción dentro del catálogo. Aquí lo importante es una que más se acerque, incluso lo puede clasificar hasta el nivel básico, que es el de nivel clase. La recomendación es que no utilicen la clave genérica, dado que propiamente ese concepto debe de tener alguna clasificación dentro del catálogo. Si se registran con las claves genéricas, pues da a entender que ese concepto pudiera estar ahí algo erróneo o una alerta a la autoridad de qué es lo que está facturando que no pudo ser clasificado. Entonces aquí sí contamos con herramientas que los ayudan a ubicar la clave de producto o servicio. Adicionalmente también tenemos claves sugeridas atendiendo a giros y actividades específicas como apoyo para que puedan estar llenando este dato sin necesidad de estar utilizando esta clave genérica que, como ya se mencionó, únicamente aplica para las facturas globales de operaciones con el público en general. Si me han facturado con método de pago 03 y forma de pago PPD, tendría que pedir que me refacturen todo lo que esté mal, atendiendo a la literalidad de la información. Sí se tendría que estar pidiendo una reexpedición de los comprobantes, toda vez de que aquí están señalando que ya fue liquidado con una transacción, cuando realmente lo que estás indicando es que aún no ha sido pagado. Entonces sí se recomienda que se expidan de forma correcta, porque sí puede ser observable por la autoridad. Te podrían estar llevando a cabo actos de molestia en el cual te pidan una explicación de por qué dices que no se pagó, pero por otro lado dices que sí fue pagado. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, la recomendación es que si vas a utilizar el PPD, utilices el por definir. Y si vas a utilizar el pago en una sola exhibición, que utilices una de las claves del método de la forma de pago. ¿Puede utilizar el sistema gratuito del SAT en caso de que haya tenido problemas con el sistema de nóminas que actualmente manejo? Así es, aquí no existe ninguna limitante para utilizar un sistema exclusivo o algún proveedor o incluso los servicios gratuitos del SAT. Pueden utilizar todos los servicios o todos los proveedores de certificación, no está limitado a un cierto tipo de sistema. Pueden utilizar tanto para la emisión de nómina, de los complementos de pago, de las facturas de ingreso, todos los servicios que tiene disponible el SAT o alguno de los proveedores de certificación. Aquí no tenemos ninguna restricción al respecto. Si en el caso en el que se generó una factura como PPD y no se generó el complemento de pago, ¿en qué afecta? Bueno, puede ser que no se haya generado el complemento de pago porque aún no ha sido pagado. Si no ha sido pagado esa transacción, pues no afecta en nada. Sin embargo, si ya fue pagada y no llevaste a cabo el complemento de pago, pues aquella persona que te compró el producto o adquirió el servicio, pues no va a poder deducirlo, y ese sería el problema. Y tú, pues de alguna forma también no estarías cumpliendo con las disposiciones fiscales y pudiera, en caso de alguna revisión, poder llevar a cabo alguna multa. ¿Hasta cuánto tiempo se tiene para emitir un complemento de pago? Dentro de regla de resolución miscelánea, la 27135, se establece que se tienen hasta 10 días naturales del mes siguiente en el que se recibió el pago. Es decir,
Si hoy se está recibiendo un pago, se tendría hasta el 10 de octubre para emitir el complemento de pagos. Sin embargo, si no se ha cumplido con esa obligación, se puede realizar posterior a ese plazo. No se tiene ninguna limitante. Aquí lo importante es que sí se lleve a cabo la emisión de este complemento de pagos para que el emisor esté cumpliendo con esa obligación y también, como ya lo mencionaba Lalo, que el receptor cuente con ese complemento de pagos para, en su caso, deducir o acreditar los impuestos. Bien, así es como llegamos al final de nuestra transmisión. Les recordamos que nuestros asesores continuarán monitoreando las redes sociales para poder dar atención a sus consultas. Y bueno, muchas gracias por su participación. Mi nombre es Eduardo Prado. Muchas gracias, Lalo, y gracias a todos por su atención.